en la última media hora del programa arranquemos con A Dos Orillas, con Silvia Visconti, y el tema que traemos para hoy, feminismos. Muy bien, breve tandita y volvemos. Bueno, estamos en el aire con la última media hora del programa con A Dos Orillas y Silvia Visconti del otro lado del Río de la Plata, que ahora al final tanta guerra por el puerto de la Argentina es Montevideo. Ay, sí, pero tenemos grandes problemas con el tema del puerto sí, de Montevideo, porque tú sabes que hay una concesión que se ha dado, que el Estado uruguayo y el gobierno liberal le ha dado una compañía por 60 años, una cosa totalmente increíble, que genera un monopolio que rompe, digamos, el papel del Estado en el tema portuario y que lo deja en manos de una empresa privada casi en una cuestión de monopolio, ¿no? Entonces, es todo un tema ese tema. Tenemos muchos temas de ese tipo en común, ¿no? Cuando se aplican las mismas, digamos, con distinto grado de profundidad las políticas neoliberales, ¿no? Yo escuchaba a la compañera hablar de la educación y también, digamos, aquí con otros matices, estamos viviendo una reforma educativa que ha destrozado, ya está en funcionamiento, cada año se profundiza un poco más, porque fue hecha en etapas, y efectivamente ha generado la destrucción del sistema educativo uruguayo, que al igual que el argentino, durante muchos años los uruguayos nos sentíamos orgullosos de nuestro sistema educativo por esa capacidad de juntar, como decía la compañera, en una misma aula a personas que tenían distintos orígenes, que provenían de distintos sectores sociales y que allí encontraban una manera para la superación personal, que es un elemento importante, ¿verdad? Porque le daba a la gente herramientas para poderse desempeñar en el mundo del trabajo, pero además no solamente de aprender a trabajar o a vincularse en el mundo del trabajo, sino hacerlo le daba elementos críticos para poder transformar también ese mundo. Y bueno, eso la verdad que ahora está muy lejos. Y bueno, estamos como en esa misma ola en toda América Latina. Yo recordaba que hace unos años trabajamos cuando en los 90 se implementaron en toda América Latina reformas en donde apareció, por ejemplo, las PISA, como un elemento, como un indicador que se consideraba importante para la evaluación, con todos esos contenidos que los que hablaba la compañera. Los distintos sindicatos del Cono Sur trabajamos en una publicación, en un libro, que precisamente hablaba del tema de estas reformas educativas. Y bueno, esas reformas educativas tenían todo en común. Digamos, uno veía que por detrás de eso estaba sin duda los intereses del capital extranjero, tanto para lo de la mano de obra barata, como también, porque bueno, cuando uno mira las pruebas PISA, en realidad las pruebas PISA están pensadas no para América Latina, pero se fueron aplicando tal como están en América Latina. Yo recuerdo la parte de las pruebas PISA que inicialmente tenían algo de historia, después prácticamente desapareció y quedó solamente en la parte más bien de matemáticas, idiomas, inglés, algo de ese tipo de cuestiones. En la parte de historia era realmente
tremenda, ¿no? Tratar de poder evaluar conocimientos históricos a través de poner sí, no, o marcar con una cruz, bueno, destruye todo lo que es el pensamiento y la posibilidad de discutir, de ver puntos de vista, de desarrollar eso que llamamos el espíritu crítico y que falta en estas reformas educativas que se dan en América Latina. Bueno, ¿y hoy qué? Bueno, y hoy voy a abordar un poco a sugerencia tuya, porque el otro día planteaste eso de feminismos. No, vos hablaste de feminismos. Claro, pero vos dijiste, bueno, algún día hablarás de lo que son los feminismos. Sí, yo lo casé y lo potencié. Exacto. Me hago cargo. Exactamente. Y entonces yo te di la izquierda y dije, bueno, vamos a ver un poco, a pesar de que es un tema complejo, y desde ya digo, porque hay una enorme cantidad de producción teórica al respecto, pero bueno, si bien lo que voy a plantear tiene cierto nivel de esquematización y de generalidad, la idea es que sirva como aliciente para que los oyentes y los compañeros se acerquen a este tema y investiguen, lean algo de esa producción. Es decir, que esto es como una especie de llamado a, bueno, a ver, veamos de qué se trata, por lo menos en términos generales. Bueno, voy a partir de la base que el feminismo, como se le llama habitualmente, no es un movimiento monolítico. En realidad, si lo pensamos bien, ningún movimiento social en tanto tal lo es. Todos tienen heterogeneidad. Entonces, la primera premisa de la que voy a partir es que no existe precisamente un feminismo, sino que existen feminismos, porque en el interior de este movimiento cabe la diversidad, con una serie de puntos que son comunes y de contacto, pero también con una pluralidad de aristas que los diferencian o que le dan matices. Comencemos por plantear que tradicionalmente y a partir de más o menos de 1968, un artículo que se publica en el New York Times comienza a hablar de olas feministas para periodizar de alguna manera las diferentes etapas que ha tenido el movimiento. Bueno, y aunque existen pequeñas variantes entre los estudiosos en cuanto, cuándo empieza una ola, cuándo termina, en términos generales se habla de 3 o 4 olas. La primera sería la que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XIX y principios del XX, pero que algunos incluso retrotraen al siglo XVIII, cuando en la Revolución Francesa las mujeres demandaron en 1789 y a través de los cuadernos de quejas sus derechos, o cuando en 1791 Hollandis Goya escribió la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, también de alguna manera como respuesta a esa Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, esta primera oleada tuvo como centro la protesta contra la negación de los derechos civiles y jurídicos para las mujeres. Se caracterizó por el auge del movimiento sufragista, ¿verdad? Ese que ya hablamos fue fundamental en esto, que buscaban no solamente conseguir el derecho a voto para las mujeres, sino también Bueno, se nos ha cortado la comunicación con Silvia Visconti, la estamos viendo, pero está congelada la imagen, que es una pena porque se estaba poniendo muy interesante su intervención. Ponemos una cortinita musical a ver si nos podemos retomar la comunicación. Que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento.
pasa al hombre sangre del agua en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rotoceles, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás. Vuelta. Silvia, sí. Retomamos la comunicación. Bueno, no sé supongo que el internet tampoco anda tan bien en el río. La culpa la tiene Milei. Bueno, te decía que además de que los derechos, digamos, que estas mujeres de esa primera oleada defendían, era, bueno, el derecho al voto, el derecho a la ciudadanía, los derechos dentro del matrimonio sobre los hijos, y también los derechos laborales y de condiciones de trabajo. Bueno, dentro de este grupo de mujeres que allí se desarrolló, bueno, podemos citar, por ejemplo, yo que sé, a Virginia Volten, que ya hablamos de ella, a Flora Tristán y a muchas otras. La segunda oleada feminista se desarrolló a partir de 1960 y hasta más o menos 1980. Y este periodo incluyó sobre todo luchas que estaban desarrolladas por la sexualidad, la familia, la inclusión con derechos en el mundo del trabajo. Y este nuevo feminismo lo que hizo fue ampliar las demandas bajo la óptica y un poco la consigna de que lo personal es político, identificando como núcleos de dominación sobre la mujer ámbitos de la vida que hasta ese momento eran más domésticos, ¿verdad? No se consideraban privados, como por ejemplo la familia o la sexualidad. Bueno, buscó lo que se llamó la igualdad plena con derechos sexuales y reproductivos, denunció la invisibilidad que tenía el trabajo de la mujer en la casa, el doméstico, y también los roles basados en estereotipos sexistas. Se definieron términos esenciales para el movimiento, como esas palabras que hoy están en la boca de todo el mundo, como patriarcado y género. Y se publicaron una cantidad de obras que teorizaban sobre el tema, por ejemplo, una de las más famosas, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, aunque obviamente no fue el único, pero es tal vez uno de los más conocidos en el Río de la Plata. Bueno, y la tercera ola surgió en los 90, porque hubo un periodo allí en los 80 de fragmentación del movimiento feminista, de disminución de las movilizaciones, y bueno, las demandas resurgen en los 90 y han pasado de tener la consideración de los problemas, digamos, personales, a considerarlos como problemas realmente sociales, colectivos. Actualmente los temas están centrados alrededor del acoso sexual, la cultura de la violación, lo que se llama, tiene un nombre en inglés, el body shaming, que es la expresión crítica hacia los cuerpos, es decir, el hecho de generar estereotipos de cuerpo y hacer discriminación a partir de los cuerpos de la mujer, los estándares de belleza, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. El feminismo puso foco en la diversidad, atendiendo cuestiones como la clase, la cultura, la etnia o la referencia sexual en esta tercera oleada. Comenzó a hablarse de lo que se llamó la interseccionalidad, que hace referencia a cómo las mujeres se ven afectadas, obviamente por ser mujeres, pero también por otros factores, como son el factor de clase, o el factor de la etnia, o el factor de su identidad sexual. Y comenzó entonces, de alguna manera, a absorber el feminismo otras corrientes, y van a aparecer entonces una cantidad de, digamos, de sectores dentro del feminismo, por eso hablamos de feminismos, como por ejemplo el ecofeminismo, que integra feminismo y ecologismo, por ejemplo, y bueno, que hace una relación entre lo que es la degradación de la mujer y también la degradación de lo que sería el medio natural, el feminismo racial o étnico, que cuestiona los estereotipos de la mujer en todas sus expresiones, es decir, no solamente el hecho de considerar
a la mujer universal como la mujer blanca heterosexual, ¿verdad? De corte europeo, sino también esos otros estereotipos, como por ejemplo, bueno, la mujer árabe dócil, la mujer latina ardiente, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera también aparecen en estas nuevas corrientes que se integran al feminismo, el transfeminismo, que se relaciona con la identidad de género, es decir, con quienes no se identifican con el género asignado socialmente, y bueno, y hay otra cantidad impresionante de corrientes, todas variantes de la diversidad. El elemento unificador de esta tercera ola es la toma de conciencia de que la opresión de la mujer se basa en lo que se llama el patriarcado, que es considerado una estructura que ya lleva siglos de instalada. En los últimos años se está teorizando acerca de la existencia o no de una cuarta ola del feminismo, que algunos sitúan por ahí por el 2000 y otros en el 2008, aunque la mayoría se refiere a las recientes huelgas feministas, a las manifestaciones multitudinarias en distintas partes del mundo, como el movimiento No es No o Me Too. Quienes reivindican la existencia de esta cuarta ola afirman que una vez obtenidos los derechos civiles y políticos, el divorcio, el aborto, la educación para las mujeres, la lucha de esta se va a centrar contra las formas de violencia contra la mujer, como ya decíamos, la violencia sexual, pero también la trata, la prostitución y la forma más dura de la violencia, que sería el femicidio. Bueno, lo novedoso del tema es que hoy se visualizan otras formas de violencia que antes no se veían por ser menos explícitas o estar normalizadas, aceptadas como naturales. Bueno, como apuntábamos, existen numerosas variantes del feminismo, pero las más tradicionales son el feminismo liberal, el feminismo radical y el feminismo marxista. El feminismo liberal es una forma individualista centrada en la capacidad, supuestamente, de las mujeres para lograr la equidad a través de sus propias acciones y decisiones. Y argumentan que la sociedad tiene una falsa creencia, digamos, de que las mujeres son por naturaleza menos capaces, más débiles que los hombres, tanto intelectual como físicamente. Y por lo tanto, eso las discrimina. Tanto en los medios académicos como en el foro o, por ejemplo, en las relaciones de mercado. Las feministas liberales creen entonces que esta idea que está relacionada con la idea del techo de cristal al que pueden acceder las mujeres, se rompería o se lograría de alguna manera esa igualdad entre los sexos a través de reformas políticas y legales. Eso sería, digamos, lo básico de ese feminismo liberal. El feminismo radical sostiene que la raíz de la desigualdad social es el patriarcado, definido, como decíamos, como un sistema de opresión del hombre sobre la mujer. Y esta corriente, por lo tanto, exige un reordenamiento radical de la sociedad en el que se elimina la supremacía masculina en, digamos, los diferentes contextos sociales y económicos, al tiempo que se reconoce que las experiencias de las mujeres también se ven afectadas por el patriarcado. Entonces, lo que ellas introducen fuertemente son esos otros conceptos de la interseccionalidad. Es decir, es necesario tener en cuenta para evaluar la raza, la clase, la orientación sexual. Y critican al feminismo liberal porque dice que se contenta con la igualdad formal, pero que no ahonda en lo verdaderamente importante, que son las relaciones de poder. Aquí está un poco la idea Foucaultiana de los aspectos del micropoder vinculados y que atraviesan toda la sociedad. Para las radicales debía hacerse un análisis político allí, en cada lugar donde se manifiesta el poder, tanto en el ámbito privado como en el público. Por ahí aparece eso de la consigna de lo personal es político. Y el feminismo marxista
localiza las causas últimas de la subordinación de las mujeres en la vida material, concretamente en las relaciones de producción y de reproducción. Y por lo tanto, la asimetría que se observa en las formaciones sociales patriarcales entre hombres y mujeres, entre lo que llamamos lo masculino y lo femenino, no debería ser designada como opresión y como subordinación, sino directamente como explotación. Las desigualdades, esas desigualdades son para las marxistas estructurales y por lo tanto reclaman tanto la abolición del capitalismo como del patriarcado. Es decir, no puede haber para las marxistas una visión marxista que no considere también esta dimensión de lo patriarcal. Bueno, a estas posiciones históricas, como decíamos, se le incorporaron muchas otras y a su vez esas otras tienen variantes. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos del etnofeminismo, podemos desagregarlo en afrofeminismo, feminismo indígena o chicano, o relacionarlo con el feminismo postcolonial y con el feminismo descolonial. Bueno, las complejidades de las teorías feministas se relacionan además con los conceptos de sexo, de género y de identidad de género, dando espacio a una cantidad de otras teorizaciones que tienen que ver con esto que llamamos el mundo de la diversidad, como la teoría queer y ciertos conceptos como personas binarias, no binarias, heterosexuales, homosexuales, asexuales, pansexuales, transexuales, poliamorosos, entre muchísimas otras. Es interesante resaltar que si bien lo que llamamos feminismo es un movimiento universal, para luchar por sus nuevos objetivos, el movimiento feminista latinoamericano ha dejado de ser una simple versión local de los feminismos europeos o estadounidenses y ha creado sus propias expresiones, como fue la marea verde en Argentina, y ha pasado a utilizar formas como el uso de batucadas o performance en las manifestaciones, como pasó, por ejemplo, con el movimiento estudiantil de Chile, que... Bueno, otra vez se nos trabó la comunicación, Silvia Visconti. Todos los temas, atravesando toda la textura social a una escala cada vez mayor, primero por la masividad de las manifestaciones y también porque cada vez incluye más y más y con más fuerza a los sectores femeninos jóvenes. Bueno, y destaca además por el uso de prácticas horizontales y asamblearias mediante la creación de redes en las que los diversos territorios se encuentran conectados. Entonces, Internet, las redes sociales, se han convertido también en una de las plataformas de movilización y en un claro, digamos, una clara herramienta que sirve como altavoz para las reivindicaciones actuales. Bueno, por supuesto que quedan temas que se arrastran del pasado. Por ejemplo, no hay países donde no exista brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero, como estamos ya sobre la hora, esta parte que tenía preparada, en donde mostrar cuáles son esas desigualdades que se arrastran todavía de la próxima para el próximo programa, al igual que el tema musical que tenía elegido, pero que bueno, hoy como conversamos un poco de otras cosas que también hacen a nuestra realidad, me quedó más corto el espacio y no quiero que Dayana se vea forzada a alargar el espacio. Así que eso lo dejamos para la próxima. Bueno, Silvia, ahí hablamos del puerto de Montevideo y de Buenos Aires, hablamos de la educación y del feminismo. Bueno, un montón de temas, siempre interesantes. Bueno, esperamos el próximo lunes. ¿Qué cae?
23, no. No, 4 o algo así, 3 o 4. Sí, 4, el lunes 4 de marzo. Y bueno, retomaremos acá en Todos los Fuegos, en Radio Rebelde, Silvia Visconti, A Dos Orillas y la cuarta o quinta entrega de los feminismos. Capaz que estoy ahí, en Buenos Aires, esa fecha. Bueno, ¿y venís para acá a la radio? Y por supuesto, sí, estoy... Estaría buenísimo, excelente. Te recibimos acá, hasta mate vamos a preparar. Un fuerte abrazo y a toda la audiencia y a todos los compañeros y compañeros, hasta el lunes 4 de marzo.